Hola a todos, hola, ¿cómo están? Espero que eh, estén siendo fortalecidos por el Señor en este tiempo, en esta época de coronavirus y damos gracias a Dios porque de alguna u otra forma esta crisis nos está conduciendo a buscar más al Señor y debemos darle gracias al Señor por todo. En esta ocasión quiero compartir no solamente a los miembros de Comunidad Cristiana La Roca, sino a cualquier persona que pueda estar viendo este video, cómo nosotros podemos permanecer con una genuina espiritualidad, precisamente ahora que vamos a estar en cuarentena o que estamos en cuarentena metidos en nuestras casas. Eh, de repente vamos a estar extrañando verdaderamente la iglesia. No lo que nosotros creemos que es la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, sino lo que se ha estado diciendo que es la iglesia, es decir, ir los domingos, ir al edificio. Si bien es cierto, la iglesia somos nosotros los creyentes, pues de alguna u otra forma se ha tenido también esta comprensión de la iglesia, ir los domingos, estar en las actividades dentro del edificio y posiblemente ese entendimiento de la iglesia lo vamos a resentir en estos días, particularmente cuando no estemos yendo a, allí al edificio, a congregarnos, a estar con los demás, a cantar, a tener música en vivo, a orar en vivo. Y entonces vamos a estar en nuestra casa porque los gobiernos lo están disponiendo de esta forma. Eh, Nosotros aquí en Guatemala lo estamos haciendo así también. El gobierno de Guatemala ha dispuesto que lo hagamos de esta forma, que nos encuarentenemos todos, que estemos en nuestras casas. Y bueno, entonces podríamos correr el riesgo de alejarnos del Señor porque quizás creemos que no estamos yendo a la iglesia y entonces acá nos relajamos de más. Va a haber mucho tiempo para ver televisión, va a haber mucho tiempo para escuchar música, mucho tiempo para distraernos, mucho tiempo para jugar quizás o mucho tiempo para hacer otro tipo de actividades. Y la pregunta es, ¿vamos a guardar nuestra genuina espiritualidad en un contexto en donde quizás no hemos aprendido a estar en la casa todo el tiempo? Así que yo quisiera compartir con ustedes algunos principios fundamentales. Hoy es domingo 22 de marzo del año 2020 y estamos haciéndolo de una forma devocional para que podamos tener un poco más de entendimiento acerca de esta genuina espiritualidad, esta verdadera espiritualidad cristiana que Dios quiere que tengamos, no importando la circunstancia, sino más bien aprovechando de la circunstancia que tengamos nosotros la oportunidad de seguir creciendo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, esta persona que ha nacido de nuevo, un recién convertido o un cristiano, ¿verdad? Ahí mismo ha recibido el Espíritu Santo en ese mismo momento y el Espíritu Santo nos sella como cristianos para el día de la redención. Lo hace en el momento que nosotros nos convertimos, ¿verdad? Pero con implicaciones para el día de la redención. Les voy a leer Efesios 1:13, que dice, y yo quisiera que ustedes lo lean también en su casa o que escuchen cómo dice la palabra. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo es bastante básico en nuestra teología evangélica, cristiana, protestante, para que comprendamos que eh, está bastante relacionado el haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa con aquel día en que nosotros creímos en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces también fuimos sellados. Por eso dice ahí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra del Señor, la palabra de verdad, en ese acto de haber oído, ¿sí? Eh, la palabra del Señor, y Pablo explica esa palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces esa palabra de verdad está concretamente conectada con el evangelio de la salvación. En el momento de haber oído, de haber entendido, de haber comprendido, de haber recibido la salvación de ese evangelio, y porque dice allí, y habiendo creído en él, habiendo creído en Cristo, y en ese momento
fuisteis sellados. Me llama la atención que esta forma verbal, fuisteis sellados, no dice erais sellados, ¿no? En el idioma original, esta frase fuisteis sellados habla de una acción única, exclusiva, no de una acción continua que se estaba dando en el momento en que yo creí en Cristo, sino de una sola acción, ¿verdad? Particular, un momento específico. En un momento específico yo fui sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a mí y ese momento fue el momento de mi conversión en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está aclarando Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahora, si leemos siempre en Efesios, y ahora vamos al capítulo 4, versículo 30, ahí nos dice el versículo 30, Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de verdad, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora Pablo está diciendo, ok, ahora tenemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, pero Pablo dice que no contristemos a ese Espíritu que ya tenemos. Y este es el reto en estos días, y no solo en estos días de prueba, de crisis, de coronavirus, en donde estamos aislados en cierto sentido y no estamos teniendo una actividad evangélica dentro de lo que para nosotros es la iglesia, o para muchos es la iglesia, que es ir a los templos, congregarnos, ir a los edificios, estar allí. El reto es cómo nosotros entonces vamos a permitir no contristar al Espíritu Santo en una actividad donde en teoría no estamos envueltos en quehaceres evangélicos. Ya expliqué eso. Estamos en la casa comúnmente, vamos a estar metidos en nuestra casa. ¿Y cómo no deberíamos contristar al Espíritu Santo? ¿Qué actividades vamos a estar teniendo que glorifiquen el nombre del Señor en este tiempo de cuarentena, o en este tiempo de escasez, o en este tiempo de falta de empleo? ¿Cuáles van a ser nuestras propuestas cristianas para mantenernos nosotros en una actitud en donde no contristemos al Espíritu Santo? Y esto es lo que Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo, el cual un día nosotros recibimos. Nos está diciendo Efesios capítulo 4, verso 30. Así que cuando una persona nace de nuevo, entendamos, esta persona recibe el Espíritu Santo, el cual sella al creyente para el día de la redención. Estamos entonces sellados con el Espíritu Santo. Somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo. Ahora, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Miren qué interesante. Entonces tenemos el Espíritu Santo y se espera de nosotros, por cuanto que tenemos el Espíritu Santo, que estemos siendo guiados hacia una vida llena de virtudes cristianas, porque nos va a conducir el Espíritu Santo a toda verdad. Miremos lo que dice Juan 16, versículo 13. Nuevamente, si tienen ahí sus Biblias, abran Juan capítulo 16, verso 13. Yo lo voy a leer, o leámoslo juntos, yo aquí y ustedes allí, ¿verdad? Y podemos leerlo. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, y eso fue lo que Jesús dijo antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora ya sabemos que ya está el Espíritu Santo en nosotros, pero mira lo que dijo Jesús antes de que viniera. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Chiquen, Jesús profetizó, en cierto sentido. Jesús anticipó que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Y luego dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo conduciéndonos a toda la verdad. Por supuesto, en este contexto, y ahora nosotros lo entendemos, que el Señor Jesús dijo: mi palabra es verdad. El Espíritu Santo que habita en nosotros, por lo tanto, nos va a estar conduciendo a toda la verdad de Dios, pero muy particularmente a la palabra de Dios. Ahora ya la tenemos escrita. Aquí tengo pues un texto dentro de varios, ¿verdad? La palabra escrita, ¿verdad? La palabra de verdad. A esta palabra, a la Biblia, quizás deberíamos ilustrarla para que entendamos qué es la Biblia a la que Jesús se estaba refiriendo.
Cuando Jesús escribió esto, por supuesto, no estaba escrito todo el canon todavía, solo se había escrito el Antiguo Testamento, pero posteriormente se fueron escribiendo los evangelios, se escribieron las epístolas de Pablo, de Pedro, Santiago, de Juan, Judas, y se escribió el Apocalipsis, y ahora tenemos todo el compendio, tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de verdad. Jesús anticipó, pues, y Jesús prometió que el Espíritu Santo que habita en aquellos que han creído en Él, nos iba a estar conduciendo a la palabra del Señor, a la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, es importante tener el texto sagrado. Hoy en día lo tenemos escrito, hay muchas versiones, pero también lo tenemos en celulares, en tabletas, en la computadora, y quiero animar a todos a que lean la Biblia, no importa si está en una versión digital, porque finalmente es la palabra del Señor. Grandes ministerios como las Sociedades Bíblicas Unidas, las organizaciones misioneras de traducción de la Biblia, gente fiel, gente llenas de conocimiento e inspiradas por el Señor, están haciendo un buen trabajo de colocarnos la santa palabra de Dios en versiones digitales. Así que usted no tenga temor de que si no tiene un texto como este, ¿verdad?, en papel, pero hoy en día esta nueva tecnología nos está permitiendo tener acceso a la palabra. Y no tengamos temor de abrir la palabra, ya sea en esto o en un papel o en digital. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y la palabra de Dios es la verdad que Jesús está mencionando acá. Así que el Espíritu Santo quiere crear en nosotros una espiritualidad, por supuesto, valga la redundancia, en la cual la verdad de la palabra de Dios sea el fundamento de esa espiritualidad. Entonces, parte de la verdad a la que el Espíritu nos guía tiene que ver, ¿verdad?, o es a tomar las cosas de Dios y a aplicarlas en nuestras vidas. Parte de la verdad, o buena parte de la verdad. Cuando se hace esta aplicación, entonces el creyente toma la decisión de permitir que el Espíritu Santo lo empiece a controlar. Una verdadera espiritualidad entonces tiene que ver con estos pasos fundamentales. Yo creo primero en Jesucristo. El día en que yo creo en Jesucristo, que soy sellado con el Espíritu Santo, la promesa que, ¿verdad?, propicia que venga a mí el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que ya está en mí, entonces me va a empezar a conducir a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Y parte de la verdad a la que el Espíritu nos guía es tomar las cosas de Dios y aplicarlas en nuestras vidas. Y cuando se hace esta aplicación de tomar la palabra de Dios, de tomar las cosas de Dios, entonces el creyente toma la decisión de permitir que el Espíritu empiece a controlar su vida. Es de esa forma como el Espíritu empieza a controlar nuestra vida. El Espíritu controla nuestra vida. El Espíritu que está en nosotros controla nuestra vida a partir de que nuestra vida entonces está asimilando el contenido de la verdad de Dios, que es la Biblia, y empezamos a vivir por ella, ¿verdad? Antes éramos mentirosos, pero ahora la Biblia me dice, bueno, mentir es pecado. Antes decíamos malas palabras, pero ahora la Biblia me dice, por el Espíritu que me lleva a esa palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Verdad? Antes yo no oraba, pero la Biblia dice orar sin cesar, y yo empiezo a aprender que la oración es fundamental para mi vida. Quizás como joven, como soltero, incluso como casado, ¿verdad? Antes fornicábamos, teníamos relaciones sexuales de aquí para allá y no teníamos un concepto claro de que eso era un pecado, pero ahora la palabra de Dios que es usada por el Espíritu que está en mí, me dice, bueno, que la fornicación es pecado. Quizás antes usted como casado o como casada, porque esto es de hombres y mujeres, usted estaba en relaciones ilícitas con personas que no eran su cónyuge y eso se llamaba adulterio, pero ahora la palabra de verdad le está diciendo que el adulterio es pecado, y que el adulterio no solamente es tener relaciones sexuales con alguien del sexo opuesto, que no es el cónyuge de uno, sino incluso ya desde la mente, ¿verdad?, empezar a desear a la mujer o al hombre del prójimo.
Entonces, la palabra de Dios se empieza a convertir en la aplicación de la verdad en nosotros, gracias a que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos está conduciendo entonces a esa palabra de verdad. Eh, y eso es algo muy importante. Y esto va construyendo nuestro mundo de espiritualidad. La verdadera espiritualidad cristiana se basa en la medida en que el creyente nacido de nuevo permita al Espíritu Santo dirigir y controlar su vida. Y ese es el gran reto. Verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros, pero el reto es permitir que el Espíritu Santo esté dirigiendo y controlando nuestra vida. El apóstol Pablo dice que los creyentes deben ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora entramos al tema de la llenura, ¿verdad? Pero claramente dice en Efesios 5:18, y lo voy a leer, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Curiosamente aquí nuevamente la frase sed llenos, dos connotaciones importantes. La llenura del Espíritu Santo es un acto constante, y está en tiempo presente. En el griego el tiempo presente es constante, sed llenos. Curiosamente, la segunda connotación es que aparte de que sea constantemente esa llenura en nosotros, está en modo imperativo. No está en modo indicativo, no está en modo subjuntivo, está en modo imperativo, lo cual implica que esto es un mandamiento. La oración en este pasaje pues implica algo continuo y por lo tanto significa mantenerse lleno del Espíritu, es decir, mantenernos constantemente, o sea, no solamente los domingos cuando estamos yendo al edificio donde nos reunimos, y ahí está el reto, por eso empecé diciendo esto. Ahora vamos a estar en cuarentena, estamos aquí en nuestras casas con nuestras familias, y la llenura es mantenernos llenos, no importa dónde. Y aquí está el gran reto, ¿cómo vamos a hacer para mantenernos con una espiritualidad cuando no estamos en un contexto evangélico, digamos? Y es ahí donde la iglesia ha fallado mucho porque no se ha inventado un contexto evangélico, no bíblico. Y verdaderamente el contexto genuinamente evangélico del creyente es toda su vida. Mantenernos llenos implica constantemente estar con la llenura del Espíritu Santo donde quiera que yo esté, en cualquier circunstancia. Esto tiene remarcadas connotaciones y oportunidades para transformarnos a la luz de esto. El ser llenos del Espíritu es simplemente permitir que el Espíritu Santo nos controle en vez de entregarnos a los deseos de nuestra propia naturaleza carnal. Es eso, permitir que Él nos controle constantemente, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, sin importar la circunstancia, ¿verdad? Así que en este pasaje que estoy leyendo se hace esa comparación. Cuando alguien es controlado por el vino, por ejemplo, se embriaga y manifiesta ciertas características tales como, por ejemplo, hablar incoherencias, caminar vacilante, ¿verdad? A veces los ebrios no pueden caminar bien, e imposibilidad para tomar decisiones correctas. Una persona que está en embriaguez toma las peores decisiones de su vida si tomara decisiones cuando está ebrio. Así como puedes decir cuando una persona está ebria por las características que exhibe en su ebriedad, así también un creyente nacido de nuevo que es controlado por el Espíritu Santo también va a mostrar las características del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo está tratando de ilustrar en este pasaje de Efesios que acabo de leer. Entonces encontramos estas características en Gálatas 5, 22 y 23, donde a esas características, es decir, esas características que van a denotar no solo que está el Espíritu Santo en nosotros, sino que está obrando en nosotros porque estamos permitiendo nosotros que Él obre. Pablo va a llamarle a estas características el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 23. Ahí se menciona el listado de la obra de la carne y luego el fruto del Espíritu. No son los frutos, es solo un fruto que tiene 9 partes. Y Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Esta es la verdadera espiritualidad cristiana, producida por la obra del Espíritu en y a través de nosotros los creyentes. Este carácter no se produce por esfuerzo propio. Yo no soy amoroso por mis propias fuerzas. Este carácter cristiano, compuesto de 9 elementos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no se produce en mí porque yo soy bueno, porque soy capaz para que se produzca. No, realmente un creyente nacido de nuevo, un verdadero creyente que es controlado por el Espíritu Santo, va a manifestar un hablar correcto, un caminar espiritual consistente y la toma de decisiones basadas en la palabra de Dios. Tres cosas, dentro de muchas cosas que son fundamentales, ¿verdad? Pero tres cosas en particular que se van a empezar a notar en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Empezamos a hablar de forma correcta. ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? Un caminar espiritual, un andar espiritual. ¿Cómo nos comportamos? Es la idea, espiritualmente. Y no solamente cómo, sino con consistencia. Y toma de decisiones basadas en la palabra del Señor. Conozco muchos creyentes que están sufriendo muchísimo porque por no dejarse llevar por el Espíritu Santo que ya habita en ellos, lo cual se refleja que no van a la Escritura para tomar decisiones, están sufriendo mucho porque están tomando decisiones no bíblicas. Muchos están tomando decisiones que no cuadran con los parámetros, con los preceptos que Dios ha mencionado en su palabra. Pero aquel que está siendo lleno del Espíritu Santo comúnmente, aunque haya prueba, aunque haya adversidad, aunque haya dificultad, aunque hayan crisis como esta crisis pandémica que tenemos hoy en día, de la pandemia esta del coronavirus, vamos a estar seguros porque estamos siendo guiados por el Espíritu hacia las mejores decisiones de la vida, porque esas decisiones se basan en la palabra, hacia un andar correcto, porque ese andar tiene que ver con la relación íntima entre yo o entre el Espíritu Santo y yo, y vamos a hablar correcto, podemos hablar bien en tiempos de crisis, en tiempos de circunstancias difíciles. ¿Sí? Así que es importante que tomemos en cuenta que la espiritualidad no se basa en lo que yo estoy tratando de hacer con mis propias fuerzas. La espiritualidad cristiana implica una elección que hacemos para conocer y crecer en nuestra relación cotidiana con el Señor Jesucristo, sometiéndonos al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo repito, miren, la espiritualidad cristiana implica, por lo tanto, una elección. Yo tengo que elegir, ¿sí? Una elección que nosotros vamos a hacer para conocer y crecer. Yo voy a elegir conocer y crecer en el Señor Jesucristo. Yo quiero conocer más al Señor Jesucristo y quiero crecer en Él. Y mientras hago eso, entonces me voy a someter al ministerio del Espíritu Santo en mí. Hay un ministerio del Espíritu Santo en mí. El ministerio es lo que Él hace adentro de mí. ¿Cómo Él lo hace? ¿Para qué lo hace? Y el Espíritu Santo entonces quiere formar el carácter de Cristo en mí y en usted también y en ti también que estás viéndome. Esto significa entonces que como creyentes debemos tomar la decisión de mantener clara nuestra comunicación, nuestra comunión incluso con el Espíritu a través de algo muy importante que yo creo que todos lo conocen, que se llama la confesión. Cuando nosotros no estamos en sintonía con nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo que está en nosotros, porque no le estamos dando chance al Espíritu Santo a que haga su voluntad en mí, sino que yo estoy haciendo mi voluntad carnal, entonces estoy pecando, estoy en pecado. Pero la confesión va a ser muy importante para restablecer esa conexión con el Padre, para quitarle el dolor al Espíritu Santo que está en mí porque está triste, para encenderlo otra vez porque está apagado. Entonces va a ser necesario que yo aprenda a confesar mis pecados. Porque no estar en conexión con el Padre, porque yo no estoy lleno del Espíritu Santo, o porque no le estoy dando chance al Espíritu Santo, es pecado. Me mantiene en una vida, en una condición pecaminosa. Por eso
El apóstol Juan escribió en 1 Juan 1:9, que todo el mundo lo ha escuchado y lo sabe: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es importante. Así que cuando contristamos al Espíritu por el pecado que se está manifestando en nosotros, entonces nosotros levantamos una barrera entre Dios y nosotros. Estamos nosotros mismos, ¿verdad? Poniendo una barrera entre el Padre y nosotros. ¿Por qué? Porque hemos contristado al Espíritu Santo. Yo quisiera leerles 1 Juan 1:5-8. Miren lo que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Estamos poniendo una barrera, ¿sí? El pecado pone una barrera y estamos contristando al Espíritu Santo y estamos echando a perder toda nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana es una conciencia de la comunión con el Espíritu de Cristo que no es interrumpida por nuestra carnalidad y por el pecado. Es decir, la espiritualidad cristiana se desarrolla cuando un creyente nacido de nuevo, como usted y como yo, hace una consistente y continua elección de rendirse al ministerio del Espíritu Santo. La espiritualidad cristiana va a ser sostenida, por lo tanto, por nuestra decisión de ser espirituales, de querer ser espirituales. Y querer ser espirituales significa querer, anhelar que nuestra vida sea dirigida, controlada por el Espíritu Santo de Dios, no por nuestros deseos, por nuestros afanes, por nuestra manera de pensar. Entonces concluyamos. Una pregunta que surge, y surgen varias preguntas acá, pero la primera es: ¿cómo está nuestra relación con Dios como cristianos? ¿No será que hay una barrera allí que por nuestra manera de hacer las cosas, nuestro pecado, estamos fuera de una relación? Otra pregunta es: ¿estamos siendo demasiados carnales? Ahora mismo, en este tiempo en donde quizás no estamos teniendo comunión con el resto del cuerpo de Cristo, ¿no estaremos siendo muy carnales? ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos en estos días? ¿Qué películas, qué programas, qué es lo que están escuchando nuestros oídos? ¿Qué cosas estamos leyendo en el internet? ¿No estaremos siendo demasiado carnales? ¿No será que esa carnalidad está impidiendo una genuina espiritualidad en nosotros? Otra pregunta es: ¿nos está costando abandonar prácticas mundanas que no le agradan al Señor? ¿Estamos teniendo dificultad con abandonar la pornografía? ¿Estamos teniendo dificultad con abandonar el chisme, la mentira, los valores, los principios? ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Es esa pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Incluso si eres joven o si eres una señorita, si eres un muchacho o una muchacha, te pregunto: ¿estás dedicando tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tu sexualidad, toda tu vida a Dios? ¿Estás propiciando que cada área de tu vida sean para la gloria del Señor? Incluso si eres padre o si eres madre, que me estás viendo aquí, una mamá, quizás un papá, ¿estás criando a tus hijos por los caminos espirituales que agradan a Dios? Porque si no estamos haciendo todo eso, no cabe duda que aunque digamos que seamos cristianos, estamos manteniendo apagados al Espíritu Santo porque estamos haciendo nuestra voluntad y no estamos conduciendo nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y por lo tanto, si no lo logramos hacer con nosotros mismos, no vamos a poder conducir a nuestros hijos tampoco a una genuina espiritualidad. Como padres, como madres, estamos verdaderamente haciendo nuestro trabajo de que no solamente nosotros crezcamos, sino que nuestros hijos crezcan en las cosas del Señor. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo ahora que estamos en un contexto distinto
donde no nos congregamos, donde no alabamos, donde no hay música cristiana, que estamos verdaderamente creciendo espiritualmente. Si eres líder espiritual, si eres líder de la iglesia, pregunto también, ¿estás haciendo el ministerio como para el Señor? ¿De una forma espiritual o de una forma carnal? Y esto es para todos entonces, como creyentes, como personas nacidas de nuevo, ¿verdad? Como creyente que tú eres, estás llenándote constantemente del Espíritu Santo y mostrando el fruto del Espíritu a tu familia, a la iglesia y al mundo. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo que la gente está yendo a los supermercados a comprar y hay muchos, hay decenas, hay cientos, hay miles de cristianos en todo el planeta que no se están comportando como cristianos, como que pareciera que no aman al prójimo, llevándose un montón de productos o ignorando que hay otros que tienen necesidad. ¿Es eso la voluntad del Señor? ¿Estamos verdaderamente nosotros mostrando el fruto del Espíritu Santo? Amor, paciencia con otros, gozo porque otros van a tener también. Tenemos paz y parece que no tenemos paz y por eso creemos que la desesperación debería formar parte de nuestro ser y entonces vamos al supermercado y nos llevamos todo nosotros. Y este es el reto entonces, cómo vamos a manejar nuestra espiritualidad en estos días de crisis. Y yo quiero hacerte un reto a que mantengas tu espiritualidad de una forma correcta. Busca al Señor en oración, busquemos constantemente al Señor, permitamos que el Espíritu Santo nos llene, mantengámonos en una actitud sobria, eh, seamos amorosos, compartamos el amor de Dios en casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestra familia. Y quizás pudiéramos hacer esta oración. Yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración. Esto es algo muy importante, que oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos llene en estos días y para siempre, por supuesto, pero particularmente en estos días. Yo quisiera que hagas esta oración conmigo ahí donde estás, que cierres tus ojos. Yo voy a hacer esta oración. Cierra tus ojos, tómate este tiempo y al terminar la oración pues estaremos terminando este tiempo de compartir la palabra contigo. Y cierra tus ojos ahí donde estás y mientras yo voy diciendo esta oración, sería lindísimo que tú vayas repitiendo esta oración allí en tu mente o en tu corazón, o si quieres decirlo verbalmente en voz baja o en voz alta. Si estás ahí con tu familia viendo este video, repitan todos esta oración, cierren sus ojos y digámosle así: amado Padre, Padre Celestial, permite que tu Espíritu tome control de mi vida. Quiero ser una persona de fe, así como enseña la Biblia. Mis fuerzas y mis estrategias no son suficientes. Necesito de tu poder en mi vida. Que tu Espíritu Santo cubra con su sombra protectora toda mi vida. Quiero de tu plenitud, no solo tu porción, sino todo lo que tengas para mí. Ahora no tengo fruto, pero con tu Santo Espíritu yo voy a multiplicar los talentos que he recibido de ti. Con la llenura del Espíritu Santo, mi vida será como un árbol fructífero, con fe y santidad para agradarte a ti, Padre. Sé que mientras yo viva haciendo tu voluntad, tú hablarás a otros a través de mi boca y de mis acciones. Deseo hablar con conocimiento incluso frente a las autoridades, así como lo hizo el apóstol Pedro. Sí, amado Padre, permite que el Espíritu sea mi consejero y enséñame lo que debo decir para hablar con tu sabiduría. Quiero ser testigo de tu amor aquí, en mi país y hasta lo último de la tierra. Lléname de tu poder para testificar ante todos y que muchos oigan, que muchos vean y que muchos crean en Jesucristo. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo para vencer a todo enemigo espiritual que se levante contra el plan de Dios. Lléname de tu poder para que mis hijos sepan que hay un Dios vivo. Lléname de tu poder y que tu presencia se manifieste en mí. Te lo pido todo y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor entonces por esta palabra y quiero animarte a que te mantengas constantemente, no solo buscando, sino sosteniendo esa genuina espiritualidad que es provocada por la llenura del Espíritu Santo que mora en ti.
y que este tiempo verdaderamente de crisis que va a pasar, porque toda prueba tiene un inicio y tiene un fin. Esto no es el fin del mundo, van a venir otras cosas más difíciles en el futuro, pero que mientras estemos en esta prueba, estemos en oración, estemos con una espiritualidad genuina, no religiosa, sino genuina, porque es del Espíritu Santo y la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca y en nuestras acciones. Que el Señor les bendiga a todos y gracias por este tiempo. Soy el pastor Karel Golcher de Comunidad Cristiana La Roca en Xela, Guatemala, y es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra. Vamos a estar en contacto más adelante. Que el Señor les bendiga.